esta clase veremos proporcionalidad directa. Primero veamos unos conceptos básicos. Razón es una comparación de cantidades. Para entender mejor lo que es una razón, veamos un ejemplo. Si una paleta cuesta 3 pesos, ¿cuánto cuestan 3 y 6 paletas? Vamos a realizar una tabla. Una paleta me costaría 3 pesos, 3 paletas me costarían 9 pesos y 6 paletas me costarían 18 pesos. Observa que multiplique la cantidad de paletas por su costo. La razón nos dice que es una comparación de cantidades. Vamos a comparar las cantidades en las filas. Se escribiría como 3 es a 1. La siguiente razón sería 9 es a 3. Y la siguiente razón sería 18 es a 6. Observa que en las razones el valor más grande se escribe como numerador y el valor más pequeño como denominador. Proporción es una igualdad de dos o más razones. Vamos a escribir la proporción utilizando las razones que escribimos anteriormente. Se escribiría de la siguiente forma: 3 es a 1, como 9 es a 3, como 18 es a 6. Nota que en las proporciones el signo de igual se lee como. Para observar si las razones son iguales, vamos a dividir numerador entre denominador. 3 entre 1 me daría 3, 9 entre 3 me daría 3 y 18 entre 6 me daría 3. Puedes notar que las razones son iguales, por lo tanto existe proporción entre estas cantidades. En una proporción se cumple la propiedad fundamental: los productos cruzados son iguales. Vamos a tomar un par de razones y escribirlas como proporción. 3 es a 1, como 9 es a 3. Multiplico de manera cruzada. 3 por 3 es igual a 9 y 9 por 1 es igual a 9. Tomo otro par de razones y lo escribo como proporción. 9 es a 3, como 18 es a 6. Multiplico de manera cruzada. 9 por 6, 54. 18 por 3, 54. Observa que siempre se cumple esta propiedad. Ahora bien, dos variables o cantidades mantienen una proporcionalidad directa si al aumentar una, la otra también aumenta. O si una disminuye, la otra también disminuye. Para entender el concepto de proporcionalidad directa, veamos un ejemplo. En una panadería, un bolillo vale 2 pesos. ¿Cuánto cuestan 2, 4, 5, 7, 9 bolillos? Voy a realizar una tabla. Un bolillo me costaría 2 pesos. 2 bolillos me costarían 4 pesos. 4 bolillos me costarían 8 pesos. 5 bolillos me costarían 10 pesos. 7 bolillos me costarían 14 pesos. Y 9 bolillos me costarían 18 pesos. Observa que para encontrar el costo multipliqué el número de bolillos por su precio. Aquí podemos observar que cuando una cantidad aumenta, la otra cantidad también va en aumento. Y si una cantidad disminuye, la otra cantidad también disminuye, lo cual nos indica que estamos hablando de proporcionalidad directa. Veamos las razones. 2 es a 1, como 4 es a 2, como 8 es a 4, como 10 es a 5. Y podemos seguir escribiendo las otras razones. Vamos a observar si existe igualdad, dividiendo numerador entre denominador. 2 entre 1 me daría 2, 4 entre 2 me daría 2, 8 entre 4 me daría 2 y 10 entre 5 me daría 2. Quiere decir que sí existe proporción entre estas cantidades. Veamos si se cumple la propiedad fundamental. Voy a tomar un par de razones y lo voy a escribir como proporción. 2 es a 1, como 4 es a 2. Multiplico de manera cruzada. 2 por 2, 4. 4 por 1, 4. Tomo otro par de razones y lo escribo como proporción. 4 es a 2, como 8 es a 4.
multiplico de manera cruzada. 4 por 4, 16. 8 por 2, 16. Puedes notar que se está cumpliendo la propiedad fundamental. En la proporcionalidad directa, la constante de proporcionalidad la obtenemos con la siguiente fórmula. K es igual a Y sobre X, donde K es la constante de proporcionalidad, Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. Con estos datos la fórmula se leería de la siguiente manera. Constante de proporcionalidad es igual a variable dependiente sobre variable independiente. Voy a definir en mi tabla cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. La primera columna sería mi variable independiente y la segunda columna sería mi variable dependiente. La variable dependiente siempre va a ser el resultado de una operación. Puedes notar que el 2 fue el resultado de multiplicar 1 por 2. El 4 fue el resultado de multiplicar 2 por 2. Obtengamos la constante de proporcionalidad. Para eso voy a escoger una fila o razón. El valor de Y sería 4 y el valor de X sería 2. Me quedaría como K es igual a 4 sobre 2. 4 entre 2 es igual a 2. Quiere decir que la constante de proporcionalidad de este problema es 2. Se le llama constante porque se va a repetir en cada fila o razón. Tomemos otra fila. Y sería igual a 18 y X sería igual a 9. Me quedaría K es igual a 18 sobre 9. 18 entre 9 me daría 2. Con lo que se comprueba que la constante se mantiene en cada una de las razones o filas. Ahora veamos cómo graficar la proporcionalidad directa. En nuestra hoja milimétrica, cada cuadro pequeño vale 1 milímetro. Cada cuadrado más grande valdría entonces 5 milímetros. Traigo mi tabla para no olvidar los valores. El primer paso es trazar un cuadrante del plano cartesiano. Donde se cruzan el eje vertical y el eje horizontal estaría mi punto 0. No olvides que al eje horizontal se le conoce como eje de las X o de las abscisas. Y al eje vertical se le conoce con el nombre de eje de las Y o de las ordenadas. Ya tenemos definido en nuestra tabla los valores de X y van del 1 al 9. Voy a escoger una escala que me convenga. En este ejemplo, cada 5 milímetros valdría 1 en el eje de las X. En el eje vertical, la escala que más me conviene es que cada 5 milímetros valga 2 pesos. Es decir, que la escala del eje vertical sería de 2 en 2, para que puedan entrar todos los valores, ya que este eje tiene que llegar a 18 pesos. Tú siempre debes de escoger la escala que más te convenga. Puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5. Lo importante es que todos tus datos queden dentro de tu gráfica. Debes de respetar, si vas de 1 en 1, que aparezcan todos los valores, aunque en tu tabla no aparezcan. Lo mismo ocurre en el otro eje. Si vas de 2 en 2, debes de respetar esta serie, aunque tus datos no aparezcan en la tabla. Vamos a graficar el primer punto. Avanzo 1 en X y subo 2 en Y. El siguiente punto, avanzo 2 en X y subo 4 en Y. Para el siguiente punto, avanzo 4 en X y subo 8 en Y. Para el siguiente punto, avanzo 5 en X y subo 10 en Y. Para el siguiente, avanzo 7 en X y subo 14 en Y. Y para el último punto, avanzo 9 en X y subo 18 en Y. Ya que ubiqué mis puntos, voy a unirlos con una línea. En la proporcionalidad directa, siempre nos van a dar líneas rectas cuando grafiquemos. Esto sería todo por esta clase.